Buenas a todos, vamos a hablar de amplitudes orientativas del raquis. Tema que siempre complica la vida, porque todo el mundo, todo el libro te va a poner un ángulo diferente. Incluso en algunos libros te ponen los ángulos y están mal puestos. Entonces es un tema que siempre confunde mucho. Además después te los estudiás, te acordás los números, cuando vas a ver a una persona haciendo un ejercicio te los olvidás. Siempre es un tema problemático. Les recomiendo armarse una tarjeta resumida con aproximadamente los grados. Recuerden que esto en cada persona varía, no necesariamente todo el mundo tiene esta amplitud global de movimiento de una articulación. En este caso vamos a hablar del raquis, ¿sí? Cuando hablamos del raquis vamos a empezar a hablar de la flexión, extensión como primeros movimientos. Como bien vimos en el online, que es básicamente estas cuatro filminas son del online de GCE que estuvimos viendo la semana anterior. Vamos a empezar a hablar primeramente de la zona lumbar y tratar de desasnar este galimatías que van a encontrar, o sea, este dibujo intrincado que por ahí si usted ya conoce de esto le resulta súper fácil. Si jamás leyó estos libros como el Hamil o el Kapanji o lo que sea, va a ver esto y parece un jeroglífico egipcio. Así que vamos a tratar de desarnarlo un poco entre todos. Nosotros sabemos, como bien dice ahí, que en la zona lumbar, y nos referimos a la gráfica y vemos que la zona lumbar es la zona más baja, está indicada con flechas azules que van hacia adelante, o sea la flexión, flechas rojas que van hacia atrás, o sea la extensión, y ahí con una serie de ángulos me está indicando que la amplitud orientativa fisiológica del raquis lumbar, o sea, de la columna lumbar en flexión, va a ser aproximadamente de 60 grados. Entre paréntesis se pone 52 a 59 porque son todas las variantes. Quizás incluso menos, quizás más, dependiendo la morfología de la persona. Y en la extensión unos 35 grados, que lo estamos viendo en rojo, nuevamente de 15 a 37. Incluso en el gráfico vemos que está indicando 20 grados, porque en el libro está mal puesto. Son aproximadamente 35 grados, que es lo que está diciendo el libro, pero después no dice el gráfico. Entonces nosotros sabemos que en la zona lumbar tenés una flexión, o sea, contando las 5 vértebras lumbares, de 60 grados aproximadamente, ¿sí? Entre 52 a 59 y de 8 a 20 grados por nivel. ¿Qué significa esto? Que tengo esos 60 grados repartidos entre 5 vértebras y esas vértebras con el sacro también. Por eso el cuadro de arriba dice que principalmente se va a dar entre el sacro y la quinta lumbar y principalmente entre lumbar 4 y lumbar 5. O sea, nos están diciendo que la mayor proporción de flexión en la columna lumbar se van a dar entre la quinta vértebra y el sacro y entre la cuarta y entre la quinta. Y ahí todos los demás grados se reparten entre las demás vértebras. Para la extensión tengo aproximadamente unos 35 grados, o puedo jugar entre 15 y 37, que es un montonazo, si te lo pones a pensar. Y claramente en el gráfico ahora me queda hacia adelante tengo la flecha de los 60 grados, hacia atrás tengo la flecha de los 20 o 35 grados. Parte de estos videos es para explicar estas cosas de los libros, que por ahí las entendieron perfectamente y por ahí no las entendieron y necesitan ver este video. En la zona torácica, en la zona dorsal, ¿sí? Yo voy a tener unos 45 grados de flexión marcados en azul, entre 3 a 12 grados por nivel, muchísimo menos, sobre todo por la cantidad de vértebras con respecto a la zona lumbar, como vimos en el otro video, muchas veces también por la presencia de las costillas. Y de extensión voy a estar un poco más balanceado, voy a tener de 40. Nuevamente acá en el gráfico estamos viendo donde dice en la mitad de la columna ET, que es extensión, no es ET, es extensión total, unos 40 grados, y hacia adelante FT, que es una flexión total o flexión torácica, vaya a saber qué significa, unos 45 grados, ¿sí? En la zona cervical voy a tener unos 40 grados de flexión y unos 60 a 70 grados de extensión. Lo que me da como flexión total, sumando todo, de
10 a 140 grados y una extensión total de 110 a 140 grados. Exacta, parecería ser muy similar porque en la zona lumbar tenemos más flexión que extensión y en la zona cervical tenemos más extensión que flexión y en la zona torácica más o menos lo mismo. Esas son las pautas con las que vos te tenés que manejar, porque si no con los números no vas a llegar, a no ser que andes corriendo con un goniómetro por todos lados, que también estaría bien, o con un medidor. Te conviene tener una pauta global, por eso el título es amplitudes orientativas o amplitudes globales, ¿está? Para no quedarnos con el número exacto. Bien, esto es lo que respecta a flexión-extensión en lumbar, torácico y cervical. Con respecto a la inclinación lateral o flexión lateral, si queréis llamarlo, hablamos de un total de 75-85 grados y nos empezamos a fijar en la zona lumbar bastante restringida, la inclinación de 20 grados de 14 a 26, de 3 a 6 grados por nivel, o sea, en cada nivel voy a ir sumando estos grados, los voy a tener repartidos. En la zona torácica voy a tener 20 grados, cuanto más bajas, ¿sí? Cuanto más las vértebras que están más abajo, más inclinación te ves, cuanto en la más alto tenés menos inclinación, ¿sí? Y en la zona cervical de 35 a 45 grados. La rotación, ¿sí? En la rotación decimos en la zona lumbar tenemos 5 grados total. Por eso toda esa paranoia de no mover, no rotar la zona lumbar en ejercicios que necesiten patrones rotacionales, no enfrascarse en hacerlo con la zona lumbar porque tenés muy poco rango. Si lo vas a forzar más, ya te vas a meter con las carillas articulares, con el disco, con un montonazo de estructuras que mejor no meterse con ellas, ¿sí? Entonces decimos que en la zona lumbar tenemos 5 grados totales, o sea, repartidos entre toda la zona lumbar, de a 1 a 2 grados por nivel, o sea, cada vértebra de a 1 a 2 grados, muy poco. En la zona torácica 35 grados, lo que ahí te permite la zona torácica mayor rotación de lo que te va a permitir la zona lumbar. Por eso vas a encontrar muchos ejercicios en los que se dice que la rotación se presenta a nivel torácico y se trata de no presentarla a nivel lumbar. Y en la zona cervical, llegando ahí a la primera en la carrera, ganando completamente, entre 60 o 80 grados, casi 90, dependiendo entrenamiento, morfología, etcétera, etcétera, etcétera. De estos 60-80 grados, el atlas y el axis, o sea, las dos primeras vértebras, se llevan casi la mitad. Lo que te dice que las cervicales altas, o sea, la 1 y la 2, se está comiendo gran parte de la rotación que tienen todas las cervicales, dejándole la mitad repartidas a las otras 5 cervicales. Cuando se habla de la rotación total completa, estás hablando de unos 130 grados, que es un montonazo. Tengan cuidado que muchos textos mencionan, en internet se menciona, entonces uno queda agarrado a Google, queda agarrado a Wikipedia, con mucha suerte, y en muchos textos se mencionan que la rotación total es de 90 grados, lo que no tiene sentido, porque ya nos están diciendo que la zona cervical ya casi tiene 90 grados, ¿tá? No tendría mucha lógica. Está siendo aproximadamente entre 80 y 90 un valor normativo para esta rotación, pero completo muchísimo más de la que por ahí vas a leer en algunos textos. Bien, ¿cómo se valora la rotación? De todas estas elegí la rotación porque me pareció la más interesante para valorar, ¿sí? Se puede hacer, como bien dice el señor Cousero en la foto, sentado para inmovilizar la pelvis, para no meter a la cadera y a la pelvis en el movimiento. Visto desde arriba, porque la rotación es un plano transverso, es un plano de rodaje, yo necesito mirarlo desde arriba. Y la rotación de la zona torácica y lumbar lo podés hacer, como bien se está mostrando, con el ángulo que formen los hombros con el plano de referencia frontal. La línea roja es el plano de referencia frontal, el plano frontal. La línea verde es el bastón, que en este caso va a estar marcando los hombros, y va a ser el ángulo que se forma entre los hombros y el plano de referencia frontal. Vos ahí vas a tener para medir la movilidad de la zona torácica y de la zona lumbar, aproximada, ¿no? Y usando el ángulo biauricular, como si te clavaras una virome, un fierro entre oreja y oreja, y con este te va a dar el plano de la movilidad cervical también. O sea, ahí vas a poder integrar con el ángulo biauricular que se forme, entre el ángulo que forme esto
y el plano de referencia frontal, vas a poder tener una amplitud orientativa global de todo el raquis en rotación. Y acá viene mi aporte, ¿no? Esto es un clásico gráfico. Acá estamos viendo cada nivel vertebral y qué posee de... Son tres columnas. Una habla de flexión-extensión, la del medio de inclinación, la de la derecha de la rotación. Como bien vos podés ver, hay vértebras y zonas que tienen más flexión-extensión, otras que tienen casi nada de rotación. Fíjate en la tercera columna, como la lumbar 1, 2, 3, 4 y 5 tienen casi muy poco de rotación. Y en la zona cervical alta, muchísima rotación. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Agarré estos tres dibujos que son muy lindos y los hice más lindos, les puse colores, ¿sí? En la medida que el color se va haciendo más fuerte, se va acercando a rojos, que tiene más movimiento. En la medida que se va poniendo más pálido, es que tiene menos movimiento. Y así vamos a empezar a valorar la rotación, que es la tercera columna, que es la más fácil de entender. Y vos claramente, por más que no te acuerdes el número preciso, vos sabés que desde la zona lumbar tenés muy poca rotación, lo tenés muy apagado, muy finito. En la zona dorsal vas a tener más rotación que en la zona lumbar, pero no tanto como en las cervicales. Ya entrada en las cervicales, que es el cuadro rosado, naranja, un poquito más fuerte, vas a tener más movimiento, y a la altura de la cervical 1 y 2, en rojo bien alargado, vos tenés donde tenés el mayor componente, la mayor amplitud rotatoria, ¿sí? Entonces vos en imagen, en colores, con un gráfico de torta, con lo que quieras, podés tener la amplitud orientativa de la rotación sabiendo simplemente que de abajo para arriba va aumentando, haciéndose mayor en las cervicales altas. Cuando hablamos de flexión lateral, que es en el que está en el medio, pasa algo similar. Tenemos que la zona lumbar y la dorsal siempre vayan a la izquierda para ver donde dice C1, C2, T1, ¿tá? C1, C y números son cervicales, T y el número son las torácicas o dorsales, y L y el número son las lumbares. Está claro eso, ¿no? Sí, está recontra claro. Arriba OC y C1 es occipital y C1, abajo L5 y S1 es lumbar 5 y sacra 1. Entonces yo sé que en la flexión lateral es más o menos mantenida en la medida que sube, ¿tá? Tenía que las más altas, detalle que las más altas tenían menos inclinación lateral. Cuando llego a las cervicales, ahí estoy viendo aproximadamente el cuadrado rojo en cervical 2, cervical 10, cervical 4 y 5, tengo más movimiento en inclinación, y entre cervical 1 y cervical 2 casi no tengo inclinación porque la disposición de las carillas no lo permite. Para volver a recuperar entre la articulación del cráneo en sí y la primera cervical. Y para la flexión-extensión a mí me gusta arrancar desde el medio, desde la zona torácica, sabiendo que es la zona que menos flexión-extensión tengo. En la medida que me acerque a las dorsales más bajas voy a tener más flexión-extensión. Cuando llego a las lumbares ya tengo buena flexión-extensión. Y cuando llego a la lumbar 5 y sacra 1 tengo más flexión-extensión. Mucho más flexión que extensión. Y yéndome para arriba, lo mismo con las cervicales, ¿sí? Voy a ir ganando cada vez más flexión-extensión, más extensión que flexión. Se va a reducir un poco en las cervicales altas y después lo voy a ganar muchísimo entre el cráneo y la primera. Entonces, más allá de los números, más allá de los grados, que es lo que hay que estudiarse, pues es lo que está en el libro, esta es una propuesta súper sencilla, súper rápida, para además de acordarte el número, acordarte por imagen la cantidad de movimiento que tiene cada sector de la columna. Muchísimas gracias, les dejo este video y les dejo un gran saludo.